Muchísimas gracias a la universidad por la invitación. Bueno, yo soy, como ustedes saben, periodista y profesor universitario, y hoy quería hablar un poco del impacto del Censo Ecuador en el periodismo de datos dentro de estas jornadas académicas de la Universidad Central. Entonces, ¿por qué hablar de periodismo de datos? Y aquí quería como resumir una idea importante, que los periodistas de datos no solo confían en la casa tradicional de entrevistas, de la casa tradicional de entrevistas y de personas y de noticias, sino que también tenemos un as bajo la manga, que son los datos. Con la ayuda de números y estadísticas podemos desentrañar patrones y conexiones que de otra manera pasan desapercibidos. Y eso es muy importante para la lectura que vamos a hacer hoy sobre el tema de periodismo de datos, porque lo más importante aquí no es solamente publicar una cifra, sino saberla comprender en un contexto, en una situación y en un impacto que puede tener esta posterior. En ese sentido, yo quería un poco empezar con una construcción del tema del periodismo de datos y básicamente aquí vemos que esta es un área todavía que se está construyendo, todavía se está teorizando sobre la misma. Si bien ha sido una de las que más rápido ha avanzado en su teorización, el periodismo de datos todavía se encuentra en en la parte de construcción. Y por eso les pongo estos como libros clave para los que quieran luego ahondar en el tema. El primero es del 2012, que es el Manual de Periodismo de Datos, que es un libro clave para la teorización y la comprensión del impacto que tiene esta área del periodismo en el quehacer profesional de los comunicadores, ya que es el primero que logra como englobar las buenas prácticas y los desafíos que tiene la construcción de historias a través del periodismo de datos. Luego, en el 2018, tenemos este manual de periodismo de datos iberoamericano que se separa un poco del primer manual del 2012, ya poniendo en escena las realidades y las complejidades del sector ecuatoriano, del sector latinoamericano. Hay experiencias también de Ecuador y es súper importante conocerlas porque el manual del 2012 se centra mucho en el trabajo estadounidense y europeo, mientras que este otro ya comienza a dar una mirada crítica y unos buenos ejemplos aquí en Iberoamérica. Y en el 2021 sale esta nueva actualización del Manual de Periodismo de Datos, ya con una comprensión mucho más rica de lo que es la práctica periodística en datos. Entonces, es como que hacemos una actualización también, perdón, frente a los desafíos que hay en la actualidad, que es una mayor tecnología que no teníamos los periodistas de datos a inicios del 2010, 2012. Y ahora nos enfrentamos a nuevos desafíos que incluyen la inteligencia artificial, los nuevos programas para la visualización de datos, pero también la crítica al periodismo de datos como tal. Y esto va a ser súper importante a lo largo de lo que voy a exponer, porque no solamente quiero que vean que el periodismo de datos es un área importante para la construcción del periodismo contemporáneo, sino también trae problemas críticos que tenemos que pensarlos también como comunicadores. Y quería darles como una breve historia para que entiendan. Entre los años 2000 y 2010 ya hay unos primeros trabajos de datos masivos y de periodismo. Comienzan ya a alinearse estudios, sobre todo porque países como Estados Unidos y en Europa comienzan a abrirse estos grandes repositorios de datos. Entonces, como que comenzamos a cuestionarnos sobre qué datos hay y qué nos dicen estos datos. Hacia el 2012 ya tenemos este manual que les había dicho, que es el primero en su tipo para hablar del periodismo de datos. Y en el 2013 hay un hecho que ya nos pone a los periodistas de datos como en escena, que son las filtraciones de Snowden sobre la vigilancia masiva de las agencias estadounidenses. Entonces, ya hay una realidad detrás de los datos, que los datos no solamente se van construyendo con o sin nuestro consentimiento, sino que también hay que tener una seguridad en torno a la información, hay que tener unos procesos de ciberseguridad para que nuestra información personal no se vea afectada. Posteriormente, no voy a poner todos los casos, obviamente, pero sí los más importantes. En el 2016, por ejemplo, ya tenemos una Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, que es un documento que insta a los países a trabajar en la política de datos abiertos. La idea detrás de todo esto es que los gobiernos se sumen a dar información sobre todos los datos que están recolectando sobre la ciudadanía.
datos desde los que vienen de los censos, datos que vienen desde la gestión de los gobiernos, impuestos, acceso al alcantarillado, agua potable, electricidad, educación, o sea, ya hay una carta que insta a los países a sumarse a a esta propuesta de presentemos los datos y pongámoslos a disposición de todos. En el 2018, en cambio, ocurre un fenómeno para los que estamos en el periodismo de datos que cambia la panorámica, que es el escándalo de Cambridge Analytica. Este escándalo político que incluyó al gobierno de Trump, que incluyó a muchas campañas latinoamericanas también, y es el escándalo de, bueno, las redes sociales están recolectando datos de nosotros, pero ¿qué están haciendo con esa información? Y ahí es donde entramos nuevamente los periodistas de datos a cuestionarnos, a revisar. En estos años también hay cuestiones, por ejemplo, como los Panama Papers, que también fue una gran filtración de datos que nos obligó a revisar la información, contrastarla, compararla, crear redes de información para poder entender estos datos. Pero si hay un hecho clave eh, que ahora nos ha puesto al periodismo de datos como un siguiente momento, tal vez, en el periodismo, fue la pandemia por el COVID-19. ¿Por qué? Porque en la pandemia lo que sucedió fue tener demasiada información y la gente comenzar a sentirse abrumada. Entonces, ¿qué es lo que comenzamos a hacer los periodistas de datos? A tratar de sintetizar esta información, sacarla del espectro estadístico o médico y brindarle a la gente noticias, artículos relevantes, pastillas noticiosas que le permitan entender qué es lo que está pasando detrás de un muerto, detrás de la crisis de los hospitales, de la expansión del coronavirus. Todas estas cuestiones que fuimos cuestionando y fuimos viendo nosotros como usuarios en torno a esto. Y luego en el 2021 sale esta nueva versión del Manual de Periodismo de Datos, que como les había dicho, ya recoge varias experiencias, experiencias de la pandemia, los casos de Cambridge Analytica, por ejemplo, las crisis que hay en torno a los datos abiertos. Entonces es como que pueden ver que aproximadamente tenemos unos 20, 23 años de un área de periodismo que todavía está en construcción, que todavía tiene sus momentos críticos en su teorización. Y les quería traer una cifra, perdón, una frase de uno de los periodistas de datos más importantes que hay en la actualidad. Y Simon Rogers, él es periodista y autor del libro Los Hechos son Sagrados, y él nos dice básicamente, en un momento en que la confianza en las noticias y en los hechos están en duda todos los días, el periodismo de datos puede iluminarnos el camino, sacando a la luz hechos y pruebas de una manera accesible. ¿Por qué les he traído Rogers? Porque Rogers fue uno de los primeros en teorizar y crear una poner al periodismo de datos en el punto crítico entre qué va a hacer, hacia dónde tiene que irse el periodista de datos, qué es lo que tiene que hacer. Él comenzó, por ejemplo, a trabajar en The Guardian, en el medio inglés, eh, en el tema de periodismo de datos, creó la primera columna de periodismo de datos para The Guardian y luego ya ahora trabaja para Google News initially, y ahí él trabaja en la cuestión de datos, pero para él ha sido súper importante comprender que detrás de un dato, detrás de la información que hay un dato, hay muchísimas cuestiones que el periodista tiene que acceder. Y ahora sí, después de esta breve como revisión para saber dónde está el periodismo de datos y qué es lo que queremos hablar, les quiero un poco, ahora sí, introducir el tema del Censo Ecuador. Y aquí hay unos hechos destacados que quisiera poner en escena. Primero, la modalidad. Es el primer censo que se hace virtual y presencial al mismo tiempo, con diferentes etapas, fases. Se nos dio la facilidad a nosotros como personas que vivimos en el Ecuador de dar nuestra información, de dar el consentimiento de la información, informar cómo nos autoidentificamos, si tenemos o no acceso a tecnologías de la información y el conocimiento, si tenemos acceso a agua, o sea, todas estas informaciones fue la primera vez que virtualmente pudimos dar la información, a pesar de que
se habla que menos del 25% de la población logró en verdad hacer este proceso virtual debido a todas las críticas que había en el uso de la plataforma. Otro segundo hecho destacado es el nombre. Eh, es el octavo censo de población, el séptimo de vivienda y el primero de comunidades de Ecuador. ¿Por qué es importante esto? Porque ya nos indica que hay un proceso de información de la sociedad. ¿Por qué son importantes los censos a escala global? Porque nos permiten saber en dónde estamos en cada país, qué es lo que está avanzando o no. Y ahí también van a haber unas críticas también, porque mientras que el censo podrá poner atención en unos detalles, los críticos a los censos dirán, pues nos están mostrando una idea de desarrollo a partir de que tenemos que ser así, o nos están diciendo que somos menos desarrollados porque no tenemos agua. Entonces hay unas críticas ahí también cuando se están construyendo los datos. El séptimo de vivienda nos permite saber también cómo se está construyendo y cómo se está planificando la habitabilidad de los ecuatorianos y de las personas que vivimos en el Ecuador. Y es importante este término de primero de comunidades, ya que es la primera vez que pone un especial énfasis en saber y en comprender, al menos en principio, cuáles son las comunidades que hay en el Ecuador, cómo está en verdad construida la autoidentificación étnica, porque de cierta manera hemos ido construyendo datos, pero muy aislados, y esta es la primera vez que se quería como construir un dato nacional, construirlo desde un inicio, tenerlo claro. Un tercer hecho destacado son los retrasos. Y esto es súper importante para este censo, porque será uno de los puntos más críticos y cuestionables del actual censo que tenemos, las estadísticas que manejamos ahora. En principio se debía hacer en el 2020, pero como saben, pasó la pandemia y todo era caótico, la gente tenía miedo de salir, eh, obviamente no era el mejor momento para hacer un censo. Luego, por cuestiones, se decidió que el censo se empiece a realizar en noviembre del 2022. Se tenía en cuenta o se había planificado en un principio que termine en diciembre del 2022, pero a la final, debido a problemas con los datos, a la pérdida de alguna información, y cuestionamientos internacionales, el censo terminó de realizarse en enero del 2023. Entonces, aquí ya tenemos un problema que los estadísticos comenzaron a criticar. La recolección de datos no era fiable, porque ya desde un principio la construcción de los datos presentaba estos problemas. Y aquí es justamente esto se ata con el cuarto hecho destacado, las críticas. Y hay una crítica especialmente importante. El Observatorio Latinoamericano de Censos de Población denunció que solo 10 millones, denunció solo 10 millones de censados. O sea, solamente el censo habría alcanzado a esta población, por lo cual al menos ellos dijeron, se está dejando a más de 6 millones de personas por fuera de la estadística y esto crea un problema, ya que de un censo de un país de 16,9 millones que somos ahora, en principio, según las estadísticas, 6 millones estarían por fuera, 6,9 millones estarían por fuera, estamos hablando de casi la mitad de la población. Y un quinto elemento y un quinto hecho destacado es la violencia en el contexto del censo. El censo presentó también información como los robos a los censistas y también unos problemas de provincias en estado de excepción. Entonces, este censo se da en medio de un estado de violencia y en medio de violencia generalizada en la cual también la información que se crea y se construye comienza a ser criticada, porque no sabíamos si verdaderamente toda la información estaba correctamente recolectada, porque los censistas son seres humanos que tenían miedo de acercarse a ciertos lugares por el incremento de la violencia en el país y a esto le añadimos los estados de excepción en localidades como Esmeraldas, que estaban atravesando y atraviesan hasta la actualidad problemas críticos para la recolección de información. Entonces, estos hechos destacados les ponen una panorámica de un censo que se realiza tras una pandemia, que se realiza en nuevas modalidades, como virtual y presencial, y que se realiza en un momento crítico del Ecuador, que es como este estado de violencia generalizada que hemos vivido en los últimos años.
Entonces, yo para poder realizar esta conferencia me puse a revisar 57 artículos publicados en portales web de 5 medios nacionales y uno internacional. Y quería ver un poco el eco del Censo Ecuador. Este estudio lo realicé en publicaciones realizadas entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre, que es básicamente el primer mes de creación de la información sobre el censo, del censo, porque el 21 de septiembre salió y hasta el 21 de octubre ya teníamos algunas lecturas sobre el censo. ¿Qué es lo destacado que he podido encontrar hasta el momento? Es de que hablan los medios y ya tenemos tres momentos diferentes. El primero son generalidades. Y es la gran cifra que han explotado los medios, es que somos 16,9 millones de habitantes en el Ecuador. Los medios han expuesto este como el principal resultado, pero en parte es una crítica a las proyecciones previas que le hizo el INEC en este mismo 2023, cuando ya nos dijo, somos 18 millones de habitantes. Y esto más o menos sucedió en el primer semestre del año. Pero luego, cuando ya salen las cifras del censo, nos dicen, no, un momento, no somos 18 millones, somos 16,9 millones. Entonces, ya hay un problema ahí crítico porque somos menos de lo que habíamos proyectado, en principio, porque como les digo, siempre ha habido críticas a este censo en específico porque tal vez no se pudo llegar a a toda la población. El segundo hecho destacado del que hablan los medios al hacer la lectura del censo ahora es la autoidentificación étnica. Y estos son los datos específicos del censo que ustedes podrán revisar en la plataforma, que hablamos de que básicamente 8 de cada 10 ecuatorianos nos autoidentificamos como mestizos, eh, y ahí ya comenzamos a ver unas particularidades mucho más pequeñas sobre sobre la autoidentificación del resto de personas del Ecuador, quienes se autoconsideran montubios, indígenas, afroecuatorianos, blancos y de otras etnias. Y hay un tercer elemento que me ha parecido súper interesante en esta lectura de estos 59 artículos, que es la migración. Y es importante porque de los 16,9 millones de habitantes que hay en el Ecuador, 2, el 2,5% son extranjeros. Y de estos, el 24% son venezolanos. O sea, estamos hablando de que hay ya una población, perdón, estoy en una cifra mal, es del 54%. Entonces, estamos hablando de que casi la mitad de la población extranjera aquí en el Ecuador son venezolanos. Y esto es interesante porque nos está hablando también de un momento, de una construcción de un Ecuador que ya no solamente tiene las complejidades de los pueblos y nacionalidades, las comunidades de aquí del país, sino que también comienza a sumar otras realidades complejas, la de la migración, la de los venezolanos, colombianos y peruanos, que han sido como los principales elementos. En el tema educativo, por ejemplo, vamos a poder ver que comparando estos datos del censo 2022-2023 con las estadísticas oficiales de datos abiertos del Ministerio de Educación, comenzamos a ver que la población venezolana comienza a ser muy importante dentro del sistema educativo público y privado ecuatoriano. Y esto también trae unas complejidades al momento de construir las mallas curriculares sobre qué les vamos a hablar cuando hablamos de un país o de un mundo globalizado. ¿Qué les tenemos o qué les debemos enseñar a los estudiantes que vienen de procesos migratorios? Hay una materia, por ejemplo, que se imparte ahora en los colegios, que es educación y ciudadanía, y ahí también va a haber un proceso crítico con respecto a la migración. ¿Qué es la ciudadanía? Eh, eh, Cuando tenemos personas que vienen de otros países, ¿quién es el ciudadano, por ejemplo? ¿Y cómo lo vamos construyendo a esta idea de ciudadano? Ciudadanos solamente somos los ecuatorianos, nacidos en Ecuador y con padres ecuatorianos. Los ciudadanos también son los extranjeros acá. Todas estas cuestiones es lo que va a entrar también en este momento crítico y complejo que nos presenta este censo Ecuador 2022-2023. Y ahora bien, pero ¿cómo influye toda esta información que nos ha dado el censo 2022-2023 en el periodismo de datos? Y para esto quería traer a colación a este personaje, que es Paul Bradshaw. Él es un periodista de datos muy destacado, les recomiendo mucho que lo lean. Y él habla en el periodismo de datos clasificando las historias con 7 tipos de ángulos.
O sea, él dirá que una historia en periodismo de datos no solamente es mostrar información, sino que vamos tomando un enfoque, vamos tomando un ángulo al momento de crearla y al tomar este ángulo, este enfoque, vamos a poder construir una narrativa en torno a los datos que poseemos. Entonces, ¿qué nos dirá él? Paul, es que tenemos estos 7 ángulos o 7 momentos, que son la escala, la clasificación, el cambio, la variación, la exploración, la relacionalidad y los ángulos sobre los propios datos. En el ámbito de la escala, estamos hablando de que estamos hablando de historias que identifican un gran problema. Por ejemplo, a partir de las historias de los censos, podemos ver, ha crecido la población montubia. Hay un problema. Problema no solamente es algo malo, sino es una cuestión que tenemos que analizar. La clasificación es quién sale o no mejor en los conjuntos de datos. Tenemos, por ejemplo, en el mismo censo, tenemos más población urbana, pero también tenemos personas que están accediendo a mejores recursos o no. Tenemos gente que está accediendo, ¿no?, a mejor sistema de alcantarillado o agua. Tenemos mejores viviendas, pero tenemos más viviendas, pero ¿en dónde están las más críticas? ¿En dónde están los procesos más críticos de construcción de vivienda y planificación urbana? En el tema de cambio, hablamos de que los datos muestran patrones de cosas que suben o que bajan. Ha subido el número de ecuatorianos, ha bajado la tasa de natalidad. Tenemos ahora más madres adolescentes, tenemos ahora un problema de salud pública. Estos datos que van cambiando, van variando. En el tema de la variación, eh, aquí los datos son importantes para identificar variables. ¿Y qué significa esto? En el conjunto de datos del censo, podemos identificar elementos que son críticos para la lectura. Por ejemplo, una de las variables que yo he estado identificando dentro de del censo actualmente es la variable relacionada con la población que se autoidentifica como indígena. Eh, Porque los datos, en principio, debería ser un censo de comunidades, pero necesitamos saber si yo me identifico indígena, en dónde estoy y cómo estoy construyendo esta identidad, estadísticamente hablando. En el- Soy indígena porque vivo en Otavalo, pero vivo en Esmeraldas, o soy indígena solamente porque yo vivo en esta localidad. O sea, tenemos que ir construyendo estas lecturas sobre, sobre quién es lo indígena, por ejemplo, que es lo que a mí me ha preocupado mucho de este censo. En la exploración, cuando escogemos un enfoque de exploración, lo que vamos es haciendo formatos interactivos, y a lo mejor muchos de ustedes han logrado entrar a estas plataformas de datos donde uno dice, en qué edad estás y a partir de esta edad, ¿sabes qué? Tantas personas nacieron en tu mismo año, o esta es la situación del país en el año que tú naciste. O sea, comenzamos a explorar, a la gente le damos la capacidad, entre comillas, de que pueda explorar y utilizar esos datos como lo prefiera. En el ámbito relacional, nosotros buscamos relaciones sobre redes y hechos, y esto es muy relacionado con el tema del periodismo de datos, sobre todo en el ámbito financiero. Buscamos relaciones, por ejemplo, de cómo se está moviendo el dinero en torno a por ejemplo, en el caso de Panama Papers, cómo se está moviendo el dinero entre los paraísos fiscales y los gobiernos, cómo los mandatarios y los grandes grupos empresariales estaban moviéndose. Entonces, comenzamos a crear redes sobre los hechos, a entenderlos más allá de la simple información. Y en los enfoques sobre datos, lo que analizamos básicamente es, hay datos que faltan, hay problemas con estos datos, hay problemas con disposición de estos datos. Entonces ahí comenzamos a revisar en dónde estamos y qué nos falta de los datos. Entonces, volviendo nuevamente a este personaje, él lo que nos dirá es que hay estos 7 tipos de ángulos, y en lo que he podido revisar, por lo menos de los 57 artículos que he revisado, hay ahorita, nos hemos quedado en estos 2 momentos, en la escala y la clasificación. Estamos viendo la mayoría de historias de los censos aquí en el Ecuador, las historias periodísticas, nos están diciendo, somos 57 millones, hay tantas mujeres, somos tantos indígenas. Entonces, recién cómo está escalando el problema, está mostrando la magnitud de lo que pasa. Y hay, de cierta manera, una clasificación que está relacionado, por ejemplo, hay una historia que veía en un medio de comunicación que nos hablaba de cómo están, por ejemplo, la situación de las adolescentes embarazadas.
hay más mujeres embarazadas y cómo está esa situación, que estos datos, qué nos dice esta situación o este conjunto de datos sobre este problema crítico. Entonces, ya no hablamos de la gran generalidad de los 16 millones, 16,9 millones, sino que ya nos vamos a una particularidad. Sin embargo, todavía nos faltan explorar estos otros enfoques en periodismo de datos, teniendo en cuenta de que básicamente ha habido un mes para entender recién los datos que nos ha dado este censo. ¿Y por qué les quiero poner esto? Porque es súper importante una lectura que hace Aaron Williams, que es un periodista del Washington Post, y él es uno de los, él es afroestadounidense, y es lo que y es súper importante porque a él el tema de ser afro, lo que le ayudó es a entender de que detrás de los datos hay una narrativa que tenemos que entender sobre la segregación. Y él nos dirá que no existe una medida única que demuestre o no la segregación, pero las medidas pueden funcionar juntas para explicar cómo está compuesta una comunidad. Les he puesto esta frase porque aquí es el primer problema crítico que comienzo a encontrar en las historias sobre periodismo. Estamos hablando de enfoques generales, pero no estamos hablando de temas ya sobre segregación. ¿Cómo se está construyendo la idea de lo ecuatoriano? ¿Cómo se está construyendo la nacionalidad ecuatoriana y el Ecuador en sí mismo? ¿Quiénes son los que estamos discutiendo, interactuando en un mismo barrio, en una misma ciudad, en un mismo país? Y es súper importante volver nuestra mirada hacia esto porque muchas de las veces el periodismo de datos tiende a ser muy instrumental y las personas creen que en el periodismo de datos lo único que hacemos es coger la información, crear una infografía y exponerla en la televisión, en redes sociales o en portales web. Pero también tenemos que aprender y comprender de que como comunicadores nos enfrentamos a una situación de hacer una crítica a partir de la información que disponemos. Y es importante ver estos momentos como cómo se está hablando de segregación, quiénes son los segregados en la información, a quienes no llegó el censo y cómo y cómo y cómo estos censos se están construyendo. Y aquí, por ejemplo, para que ustedes en un momento siguiente, como comunicadores, como estudiantes, quieran revisar, les invito a que revisen el análisis territorial que hace el censo. Y es una de las unidades para mí más ricas en información y poco exploradas. Para mí el análisis territorial a veces termina siendo mucho más rico que los grandes análisis de si somos más hombres o mujeres, que si hay población LGBT o cómo está la educación, porque las grandes cifras o los grandes contextos de decir, tenemos 5 millones de estudiantes, a veces a la gente no le queda. Pero cuando comenzamos a hacer análisis territoriales, lo que logramos es de que la gente de una localidad específica comience a interesarse sobre la información que se está construyendo en torno a ellos. ¿Qué información se dispone? ¿Cómo ellos están construyendo la sociedad? Y les invito a ustedes como comunicadores y periodistas a meterse a este censo y comenzar a ver como un ejercicio propio de ustedes, de comunicadores, a ver, ¿qué se dice de mi provincia? ¿Qué se dice de mi cantón? ¿Quiénes somos en mi cantón? Porque a partir de esto comenzamos a sacar historias ricas. A ver si mi cantón ha crecido o no el número de indígenas en mi cantón o no tenemos más migrantes. ¿Por qué no tenemos migrantes y por qué este cantón que está cerca a mi localidad tiene más migrantes? O sea, para mí por eso es súper rico el análisis territorial porque nos da un sentido de pertenencia a nosotros como periodistas y a los usuarios, a los lectores, también les permite comprender de que ellos forman parte de una estadística, pero que también tienen que aprenderla a leer críticamente. Y ahora les quería un poco traer a este personaje que para mí es súper importante en el periodismo de datos también, porque Paul Overberg, que es un periodista del Wall Street Journal, él en cambio se ha especializado en datos públicos. Y les traigo en esto porque su gran carrera la ha construido a partir de entender cómo funcionan los datos públicos y qué nos dicen los datos públicos. Y aquí, por ejemplo, él se hace preguntas sobre cuál era la composición migrante de una comunidad hace una década, cómo está ahora, creció o bajó. Es lo que les decía anteriormente.
en el análisis territorial comencemos a hacernos estas preguntas. ¿Está cambiando mi comunidad? ¿Se está haciendo algo diferente? ¿Qué está pasando con los que somos parte de esta comunidad? Porque ahí es donde nos enriquecemos con las historias que no están publicando los medios. Los medios por ahora se están centrando en construir estas narrativas en torno a quiénes somos globalmente, pero ahora creo que es el siguiente momento de construir, bueno, específicamente ahora sí, quiénes somos. ¿Quiénes somos los que vivimos en el Cantón Quito? ¿Quiénes somos los que vivimos en la provincia de Pastaza? ¿Quiénes somos los que viven en San Borondón? O sea, ¿quiénes somos? Es súper importante ir construyendo esta información y por eso es comenzar a preguntarnos los datos públicos con cuestiones más críticas. Y esto les quería decir porque los datos son gente, los datos son escenarios, los datos son crisis, son oportunidades y desafíos. Y por su factor humano requieren de una mirada crítica. Y en el caso del Censo Ecuador, yo creo que ya es un momento porque, como han visto, tenemos ya 8 procesos de censo y estos 8 procesos nos van dando una idea de cómo se ha ido construyendo el Ecuador, cómo se ha ido construyendo este territorio, la población, su gente, sus dificultades para hacer planificación urbana, sus dificultades para construir una relación ecoamigable con su entorno. Todo esto podemos ir leyendo a partir de la lectura crítica de los datos y creo que es el momento en el cual ustedes, como estudiantes, como comunicadores en potencia, son los que tienen que enfrentarse a esta información, porque los datos están ahí, pero la cuestión es hacer lecturas importantes sobre esto. Y esto les pongo que hay que ser críticos. Y les pongo críticos porque es un problema que he encontrado en varios de los reportajes sobre periodismo de datos o que se acercan al periodismo de datos a partir del Censo Ecuador. Y es que solamente nos están mostrando cifras. Somos 16,9 millones, tantas mujeres, tantos hombres, tantos en Pichincha, tantos en... O sea, es como que estamos enumerando la información, pero no la estamos mirando críticamente. Y les quería traer una revisión que hace esta teórica que es Liz Hannaford, que a partir de una lectura de la Foucaultiana del discurso al periodismo de datos, identifica 4 discursos en cada historia de periodismo de datos. La una es el periodismo como tal, la otra es la tecnología, la empresa y la ciudadanía. En la parte del discurso sobre el periodismo, ella dice que el periodismo de datos apela a la construcción de un periodismo que transforma los datos en narrativa. Si bien es riguroso porque utiliza técnicas de la estadística, de la matemática, resalta también un discurso de una élite periodística. Es decir, es como que tiende a pensar de que el periodismo de datos es como el momento más ultra de la información ahora. Entonces, ahí hay una primera mirada crítica que tenemos que tomar en cuenta. También en el periodismo de datos se asume que las máquinas son neutrales y potencian las capacidades de los seres humanos. Es decir, el usuario puede interactuar con los datos. Y la siguiente mirada crítica que hace es como que, a ver, pero en verdad, las máquinas son tan independientes sabiendo que los algoritmos se construyen a partir de necesidades específicas de ciertas poblaciones. Luego ella hace otra mirada crítica al discurso del periodismo de datos diciendo que tiende a comprenderse como un plus empresarial e inevitable para los profesionales que quieren avanzar en sus carreras. Pero aquí ella dice, el problema es que se confunde que el periodismo de datos es innovador, pero también se confunde con esta lógica empresarial detrás del periodismo de datos. ¿Por qué? Porque el periodismo de datos es súper nuevo, es súper atractivo y claro, se dice, estamos haciendo nosotros en nuestra sala de redacción periodismo de datos, pero ojo, hay que tener una mirada crítica sobre esto también porque es una forma de que las empresas también construyen su negocio. Y en una tercera identificación de los discursos sobre el periodismo de datos, ella dice que hay una mirada optimista e ingenua en los datos abiertos y su supuesta transparencia para los ciudadanos. Entonces, ella dice que los periodistas asumen que los datos abiertos es lo mejor, es la mejor práctica, pero detrás de los datos abiertos también tenemos que cuestionarnos quién hace estos datos abiertos.
qué gobierno, con qué intenciones el gobierno me está dando la facilidad a estos datos abiertos. En el caso del Censo Ecuador, es importante que tengamos al momento de construir las historias al menos estos cuatro elementos y sobre todo el último, porque sí tenemos una mirada ingenua de pensar de que por poner ese dato en mi historia, por poner de que somos tantos ecuatorianos, mi historia es sólida. Y no, porque hay una intención detrás de la construcción de los datos. Hay una intención detrás de poner este dato en específico, de decir que somos tantos hombres o tantas mujeres, de que ahora tenemos más indígenas en el Ecuador. Hay intenciones que también tenemos que ir comprendiéndolas cuando construimos estas historias de periodismo de datos. Y para finalizar este encuentro, yo quería traerles un autor que a la verdad a mí me gusta muchísimo. Como ustedes vieron, yo vengo de la filosofía y terminé en el periodismo, pero es un autor que a mí me ha impactado por la capacidad de criticar a los datos. Y él lo que dice es que de los simples datos, por muy abundantes que sean, no surge ningún conocimiento. Los datos no dan respuestas a las preguntas que van más allá del rendimiento y la eficacia. Para mí, Byung-Chul Han es un autor clave para entender ahorita en esta sociedad del dataísmo que estamos cayendo, porque tenemos a pensar de que al poner un dato ahí y tener acceso a esa información y que el censo nos haya construido una idea de lo que somos como ecuatorianos ya es suficiente, pero tenemos que también cuestionarnos esto sobre, bueno, si en mi localidad somos más migrantes, ¿por qué? ¿Por qué hay más migrantes? ¿Qué es lo que atrae a la gente que venga a Quito o que vaya a Guayaquil o se desplace para Loja en materia de migración? Y paralelamente, ¿qué está haciendo el sistema educativo sobre ellos? ¿Cómo los está incluyendo en el sistema educativo? ¿Qué herramientas educativas se le está dando a los profesores para crear estos discursos y lograr entablar conversaciones educativas serias con sus estudiantes? Y paralelamente, si es que yo tengo más migrantes en mi ciudad, voy a tener que hacer lecturas críticas sobre el acceso a la salud, a los beneficios como agua potable, como vivienda, porque la migración, por ejemplo, no viene sola, viene con una serie de factores que tenemos que pensar como periodistas. Entonces, eh, a breves cuentas, lo que yo les quiero decir es que el Censo Ecuador nos ha puesto frente a un momento súper importante, como les había compartido al inicio de la presentación. El Censo Ecuador básicamente lo que nos dice es esto hasta ahora. Los medios nos han dicho esto, pero detrás de todo esto hay muchas más historias que tenemos que comenzar a explorar. Tenemos que comenzar a revisar estos datos y leerlos críticamente en unos contextos que nos permitan como comunicadores comprender hacia dónde está yendo la población en el Ecuador y en verdad quiénes somos los que vivimos ahora en el Ecuador. Muchísimas gracias. Estoy abierto a cualquier pregunta que tengan, por favor. Diego, muchísimas gracias. Voy a dejar abierto también para que podamos preguntar. Si alguien tiene preguntas, por favor, de la ponencia del día de hoy de los datos del censo y el periodismo de datos. Brillante, muchas gracias, Diego. Mira, Quizás podemos alzar la mano para identificar quien tenga alguna pregunta, por favor. bueno, primero quiero agradecer a Fabián, que Fabián fue mi profesor en la Universidad Católica y él justamente le agradezco mucho a Fabián que él me ayudó mucho a entender el tema de las poblaciones y leer filosóficamente las cuestiones críticas sobre la población. Tengo una pregunta de Marisol Yepes, que es ¿cómo evalúas tú el periodismo de datos en el Ecuador? Eh, Hay un problema crítico ahí, y es que no estamos construyendo ni literatura académica sobre el periodismo de datos, ni tampoco estamos utilizando el potencial de la tecnología para el periodismo de datos. Si revisamos para hacer este estudio y poder ver cómo estaban hablando los medios sobre el periodismo de datos, comencé a revisar eh, reportes académicos y todo sobre periodismo de datos y, por ejemplo, El Comercio
Plan B, GK y el universo comienzan a aparecer como los medios que empiezan a crear eh, espacios para hablar de periodismo de datos o de data journalism, pero el problema ahí es de que no son procesos sostenidos. Y el periodismo de datos necesita ser sostenido a través del tiempo, porque una historia en periodismo de datos no se agota solamente con traer una primera parte de un reportaje. Yo creo que ahorita el periodismo de datos en el Ecuador está en construcción y como profesor y también como periodista, y yo veo que un problema crítico que tenemos con el periodismo de datos ahora, y esto ya les va a corresponder a ustedes como estudiantes y académicos en el futuro, es no tener miedo a Excel. Y los comunicadores tienen pánico a utilizar Excel. Y yo les digo que al principio sí es terrorífico. Yo vengo de la filosofía y un campo ultra teórico, pero en verdad, o sea, tenemos que ir más allá del miedo a Excel, ir más allá del miedo a la estadística, que es propia del periodismo y no sé por qué, porque es importante de que nosotros aprendamos a utilizar esto. Si estamos en una sociedad que se está construyendo a partir de los datos, pero no somos capaces de entender como comunicadores el elemento mínimo de lectura que es Excel, ahí nos enfrentamos a un problema. Entonces, yo veo a resumidas cuentas de que el periodismo de datos en el Ecuador está construyéndose todavía. Por ejemplo, la Universidad San Francisco fue una de las pioneras, es una de las pioneras en periodismo de datos, fue una de las pioneras en incluir periodismo de datos en su malla curricular en 2014. Paul Mena es uno de los personajes que ha trabajado más en periodismo de datos en el Ecuador, pero todavía nos falta, nos falta construir. También tengo otra pregunta que es de Marisol Yepes. Y dice, ¿crees que el periodismo de datos debe ser una nueva asignatura en las carreras de comunicación o solo parte de otra cátedra? Yo sí defiendo que el periodismo de datos tiene que ser una nueva asignatura. ¿Por qué? Porque en el periodismo de datos nos enfrentamos a al menos tres elementos importantes. El elemento teórico es cómo construimos, como habíamos visto estos autores, cómo construimos el discurso en torno a los datos. Entonces ahí tenemos una cuestión crítica de la comunicación. Entender teoría de la comunicación desde el periodismo de datos es el primer elemento. El siguiente momento es las herramientas. Tenemos Excel, tenemos Power BI, tenemos Flourish. Por ejemplo, Flourish, para los que quieran aprender a hacer periodismo de datos, es una herramienta desarrollada por Google y es una herramienta que creó Google, que ahora Google utiliza específicamente para las salas de redacción y que es gratuita para los comunicadores. Entonces, allá hay intenciones de grandes compañías en torno a utilizar herramientas para periodistas para hacer periodismo de datos. Entonces, tenemos el siguiente momento que es el tecnológico. Y el tercer elemento que necesita, y yo creo que debe ser una carrera por fuera también, es porque tenemos que aprender a hacer estas lecturas críticas que ya no solo vienen de la comunicación, sino de la estadística y de los procesos estos propios de la matemática, que es cómo se construyen los algoritmos, cómo vamos construyendo estas narrativas sobre para la lectura de los datos, porque muchas veces en las historias de periodismos de datos tenemos que no solamente enfrentarnos a leer estos datos, sino también nosotros a construir datos. Hay un ejemplo muy interesante que fue uno de los últimos trabajos que hice junto con el comercio, hace ser un mapa sonoro de la ciudad, cómo iba sonándose la ciudad a partir de un estudio que hizo la Universidad de las Américas. Y luego nosotros les fuimos pidiendo a las personas que nos vayan diciendo cómo suena su ciudad, su barrio en la mañana en Quito, qué es lo que hay. Y a partir de eso comenzamos nosotros a construir narrativas sobre cómo estamos nosotros pensando el sonido y el ruido aquí en la ciudad. Ahora, por ejemplo, hay una iniciativa de periodismo de datos que está haciendo la barra espaciadora ahorita con el proyecto Amazonía Viva, que están ellos construyendo datos a partir de los delitos ambientales en la Amazonía. Entonces, las personas logran subir sus denuncias y ahí entramos en momentos críticos como la cartografía, la lectura periodística, el periodismo medioambiental. Entonces, por eso yo creo que el periodismo de datos requiere ser una
asignatura por fuera, ya que tiene unas técnicas muy específicas y unas necesidades también que escapan a la gran malla curricular del periodismo. Eh, Cari, tal vez hay otras preguntas. Sí, ya voy revisando también por el chat. Yo tenía una que quería saber un poco más dentro del análisis que habías hecho, Diego, de los artículos que has revisado de los medios y obviamente también la data que revisaste de la fuente oficial. ¿Qué te ha llamado la atención con el Ecuador que ahora se dice tiene una gran población joven, ¿no? Hablando de esas generaciones millennial, que incluso ahora se habla de que tenemos un presidente de esa edad, si vamos un poco catalogándolo por los rangos de edades. ¿Qué características, qué fenómenos, qué datos te llamaron la atención de esta población que cada vez es más? Eh, a ver, yo cuando estoy haciendo lectura de periodismo de datos, a mí siempre me gusta ponerme a ver las particularidades más que las generalidades. Y hay una cuestión que a mí me ha gustado mucho, y es cómo los montubios y los afroecuatorianos reclaman mayores espacios para estar presentes. Y en los datos comenzamos a ver de que hay una construcción de mayor población montubia y afroecuatoriana. La población indígena es como que ha sido un poco más consistente siempre en construir la información, a pesar de que también tenemos problemas de autoidentificación étnica en la población indígena, pero los montubios y los ecuatorianos a mí me han impresionado mucho porque ellos están construyendo una autoidentificación que ya se está reflejando estadísticamente importante. Y pongo esto a colación porque me acordaba el, el gran problema que hubo, no recuerdo si fue 2015, no problema, sino la gran discusión que hubo en 2015, 2016 sobre Montubio con V o con B, que llevó hasta la Real Academia Española. Y es importante eso, porque si vemos en esta población, por ejemplo, en los Montubios, ellos están ya construyendo una autoidentificación que se puede ver estadísticamente hablando. Y para mí es súper importante porque si bien ellos ya reclaman eh, a partir de los datos que ellos son una población, ahora nos toca leerlos a ellos críticamente, a ver si se están identificando dónde están, por qué están ahí, qué es lo que les atrae de esas localidades. Y también ser Montubio te relaciona con un cierto modelo de desarrollo. Ser Montubio implica de que tienes mayor acceso no al agua potable. Ser Montubio significa de que tu población es más joven o más vieja. ¿Quiénes son los Montubios? ¿Son más jóvenes, son más viejos? O sea, todas estas construcciones a mí es lo que me ha gustado. Otro tema interesante a mí que me pareció es cómo el censo nos muestra esta población migrante. Y para mí es súper importante porque uno de los estudios que ahorita estoy desarrollando es sobre la educación y la inclusión educativa para los migrantes en el Ecuador. Y claro, eh, hablamos de niños, niñas y adolescentes migrantes que están entrando al sistema educativo. Pero en esta entrada al sistema educativo los profesores no tienen como herramientas críticas para darles, por ejemplo, mallas curriculares adaptadas en materia de educación y ciudadanía, historia o cívicas. ¿Cómo le vas diciendo a un niño venezolano construyendo esta doble nacionalidad, la historia de su país y la historia del país en el cual está? Y también es importante hacer este ejercicio de darles dos historias, es necesario solo darles una historia. eh, Eso también me pareció interesante en el tema de migración. Y hablando también sobre migración, eh, hay otra cuestión que el censo me ha parecido curioso, es qué entendemos por ruralidad. Y les digo por el caso tan tangible que he visto siempre el problema que tengo al revisar datos urbanos es la parroquia de Calderón y y el sector de Calderón y el sector de Carapún. O sea, todo este sector, estadísticamente hablando, es rural. ¿La grande del Ecuador se lo dijo? ¿Perdón? ¿La parroquia urbana más grande del Ecuador se lo había mencionado? No, pero sí es una de las más grandes del país.
Calderón, Carapungo, todas estas zonas de ahí. Y claro, o sea, comenzamos a ver en el Cantón Quito la presencia de la ruralidad, pero podemos considerarlos rurales a personas que están insertas en el entramado urbano de Quito que tienen, ya solo cuando uno entra a Carapungo, te enfrentas a una infraestructura vial bastante potente, con un intercambiador bien grande, con unas grandes avenidas, autopistas y una población enorme que tienen bancos, que tienen supermercados, que tiene todas las facilidades que en principio no encontrarías en un espacio rural. Entonces, a mí la ruralidad es otra construcción que veo crítica en este censo porque yo creo que sí nos tenemos que llegar a cuestionar sobre estas cuestiones. No sé, Cari, si es que te quedó claro, ¿necesitas alguna cosita más? Súper claro. Sí. Muchísimas gracias. Había otra pregunta más que va mucho en relación a lo que ya habías venido mencionando. Luis Farinango pregunta, ¿qué tendencias en periodismo de datos se podría investigar para tesis de tercer nivel? Ya lo venías mencionando algunas que te parecieron interesantes. Si deberíamos dirigir determinados temas para que investiguen más con estas tesis, ¿qué recomendarías, Diego? A ver, en tendencias de periodismo de datos, a mí lo que me gusta y les voy a poner en esta es esto de aquí. A mí me gusta esto, o sea, y este es un autor, es un teórico, él que aquí en el Ecuador no se lee mucho, y es importante comenzarlo a leer porque él, además de ser periodista de datos, es director de una maestría en periodismo de datos en el Reino Unido. O sea, es una persona que está teorizando todo el tiempo sobre los datos. O sea, él es constantemente, Paul Show está constantemente creando una narrativa teórica sobre la comunicación de los datos. Y yo creo que cuando hablamos de tendencias en periodismo de datos, por una parte deberíamos, yo les recomendaría mucho y es por mi interés personal, es la construcción de lo urbano rural. Eh, ¿Cómo se está construyendo este discurso de qué es urbano y qué es rural en un país como el Ecuador, que nos enfrentamos recién al octavo censo poblacional? Este es el octavo censo. ¿Cómo se ha ido construyendo históricamente esta relación urbano-rural? ¿Cuáles son los problemas críticos en esta construcción? Otro, Otra cuestión que les recomendaría también es hablar de la segregación. Es súper importante en el periodismo de datos entender estos problemas críticos con la segregación, porque cuando ya vamos hablando, por ejemplo, de autoidentificación étnica, de cierta manera también vamos creando un discurso de segregación, aun implícito, no, explícito, no, perdón, sobre quiénes son los que están siendo segregados. Y les pongo esto por un hecho claro. En el 2008, entre el 2008 y el 2010, varios medios de comunicación en Estados Unidos hicieron un reportaje sobre cómo se estaba construyendo la información que llegaba a los jueces estadounidenses tras los arrestos cotidianos comunes y corrientes. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? A mí, por ejemplo, me pongo yo como si fuera una persona negra, afroecuatoriana. Yo soy afro y me autoidentifico como afro y me arrestan en la calle. El momento en que me arrestan, llego a la cárcel y el sistema automático estadounidense comienza a revisar la inteligencia artificial de ellos comienza a revisar dónde me arrestaron y bajo qué parámetros. Y esta información llega a los jueces y le dice y le da una tendencia de decir, esta persona por estos rasgos es más propensa a cometer delitos. ¿Qué es lo que pasó y cuál fue el reportaje que hicieron ahí? Que los algoritmos estaban alimentando de una segregación racial y diciéndoles a los jueces, solo por ser afro tienes mayor posibilidad de cometer delitos. Por tanto, la pena debería ser mucho más fuerte con relación a la población blanca estadounidense. Ahí tenemos otra lectura crítica que se podría hacer. ¿Cómo estamos haciendo, cómo se está construyendo la segregación a partir del periodismo de datos? ¿Quiénes son segregados o no de la gran información estadística? Y una tercera
lectura que les podría recomendar para hacer investigar para tesis de grado es cómo los medios digitales, en este boom de los medios digitales que ahora tenemos, cómo están construyéndose el discurso sobre el periodismo de datos, porque tenemos a entender de que, y varias de las notas que he revisado son de portales digitales, nativo digitales, y son solamente una recopilación estadística y te van lanzando datos y datos y datos, pero no hay una narrativa detrás, no hay una comparación con algo, no hay como estas variaciones que les presento aquí. Entonces, yo creo que por ahí podría ser unas recomendaciones para hacer investigaciones de tesis de tercer nivel. No sé si es que hay alguna consulta más, tal vez. Creería que ya no tenemos más inquietudes por parte de todos el día de hoy con la ponencia del periodismo de datos. Estaríamos cerrando prácticamente las jornadas del día de hoy, cumpliendo los tiempos, el tiempo también otorgado para ello. Quiero agradecerte nuevamente, Diego, por todo lo que hemos aprendido y descubierto contigo referente al tema del periodismo de datos y censo. Por favor, quizás si nos puedas compartir cómo te puede contactar, seguir, crear comunidad en LinkedIn o en las redes que tú manejes, sería importante también. Gracias, Diego. Sí, a mí en todas partes me pueden encontrar como Diese Ortiz. Básicamente es así porque son perdón, Diese Ortiz. Ahí les puse en el chat. En todas las redes sociales siempre estoy así. En LinkedIn, en Twitter y en Facebook y en Instagram me pueden encontrar así. Cualquier duda igual, en la Universidad de Hemisferio siempre estamos abiertos a recibirlos también.